Momento de hablar de seguridad informática y por eso tenemos a nuestro querido compañero, yo soy un atrevido, yo qué sé yo de seguridad informática. Lo que he aprendido con el señor José Luis López, eso debo decirlo, porque desde que está él aquí hemos aprendido muchísimo a manejarnos con responsabilidad y a saber un poquito cómo viene la jugada y a entender lo que es este fantástico, pero también a veces peligroso mundo de Internet. Querido José Luis López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, hoy te vemos muy bien pertrechado allí para mantener una comunicación muy fluida con ese auricular con micrófono. Este, Manos libres. Discreto. exactamente. Bueno, ¿qué nos podés decir además de la infodemia brutal en la que estamos inmersos? Sí, ese es el gran problema, ¿no? Que ya lo habíamos hablado y anunciado. Desde teoría de conspirativas, sobre curas milagrosas o sobre gente que divulgó el virus a propósito para motivos, bueno, diversos motivos, digamos. Lo peor de todo, y es lo que tendríamos que tener siempre presente, es no hacerle caso a todo lo que nos llega a través de las redes, ¿no? Es decir, no compartirlo, sobre todo, hasta estar seguros de lo que es, si eso no es algo malicioso. Pero hay una cosa, a ver si lo puedo, bueno, digo, no hay. Dentro de todo lo que podemos ver ahora, eh, es medio complicado poder compartirlos. Hay justamente entre tanta información falsa, hay una cosa que me llamó la atención, que es una aplicación, tal vez alguno lo debe haber recibido a través de sus redes sociales, que es una invitación a compartir datos en una aplicación que se llama Together. Estoy tratando de ver dónde tengo el Zoom para poder compartir la pantalla, pero bueno, acá lo tengo. A ver, un segundito, porque cuando estamos diciendo justamente y advirtiendo de que la gente no le haga caso a este tipo de información, y resulta que recibimos este tipo de cosas, obviamente que resulta un poco contradictorio. A ver si lo pueden ver por ahí. Eh, bueno, acá me estoy viendo doble, no sé si eso... Dejá Sí, el vaso de lado. sí, tengo un estudio de televisión con 2 cámaras y todo lo demás, pero bueno, el asunto es aprender a manejarlo, ¿no? Esto que están viendo ahora, no sé si se llega a ver ahí. Vence COVID-19. Track Together. Sí, es un sitio, claro, exactamente. Es un sitio que pide llenar una encuesta. Sí. Estamos advirtiendo siempre de que compartir información es peligroso. Estamos diciendo hace un ratito que hay un montón de información que es falsa en Internet, en fin. Este sitio participó en la creación, por lo menos, un uruguayo que está viviendo en Gran Bretaña. ¿Cuál es la razón de este sitio y por qué nos puede llegar esta información? Y lo bueno o lo importante de esto, si compartimos o no compartimos información. Vamos a ver un poquito cómo funciona. O sea, la información que nos pide, primero nos hace unas preguntas de si somos mayores de edad y demás. Es aquellos que han visto la herramienta del Ministerio del Gobierno, que es el coronavirus UI, en los móviles. Las preguntas son muy similares, son unas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, si tenemos fiebre o no. En este caso vamos a decir, porque no quiero que... también el caso de que tengamos la temperatura, si tenemos tos seca, es decir, hay un montón de informaciones muy sencillas, muy simplificadas. Si nos han hecho el test para COVID-19, en qué país estamos, y cuál es el final, la razón de todo esto, o a qué nos llevaría, es
conseguir información que se pueda ser manejada por varias universidades. Acá obviamente a mí me falta la información, por lo tanto voy a dejarlo acá para no complicar más la explicación. Es un sitio que recopila información anonimizada, esto es importante, en varias universidades muy importantes que dan, digamos, su autorización o su confianza a la gente de que esta información no está manejada de mala manera o va a ser utilizada esta información para propósitos como ejemplo de publicidad y demás. Aparte de darnos estadística, por ejemplo, acá vemos que hay algunos detalles que relacionan a Uruguay. Es decir, la intención de esto es lograr que la información recogida en todo el mundo pueda servir para poder hacer un plan, por ejemplo, un mapa de la pandemia, de las acciones del coronavirus en todo el mundo, y tener en base a eso más datos para poder elaborar estrategias un poco más reales. Y de esa manera la idea es también tratar estoy viendo acá, tratar de... José Luis, disculpame la interrupción, pero Sí, esta encuesta, esta herramienta, de alguna manera sí. realiza una suerte de sondeo o de conteo voluntario, porque el formulario lo llena quien quiere, pero después toda esa Sí, información, yo veía recién la cantidad en Uruguay, por ejemplo, de formularios que se han llenado, cantidad de personas con síntomas y cantidad de personas en cuarentena. ¿Eso cómo se compatibiliza, por ejemplo, con la información oficial del SINAE? O sea, ¿esto se le aporta a los organismos oficiales encargados de hacer el conteo y el sondeo de la información? ¿O tienen otra vía? Porque si no, tengo dos canales de información y este me parece que es parcial porque es voluntario, ¿no? sí. Hay un tema que también ha estado de moda, digamos, en estos días, que es si Uruguay va a participar o no en otro elemento, digamos, que se va a sumar o que se piensa sumar, que es la aplicación que de alguna manera apoyada por Apple y Google sería integrada a Coronavirus UI, que da información también similar o de alguna manera, pero a través de lo que nuestros móviles puedan transmitir. Es decir, la idea es que a través de información que se transmite de móvil a móvil, podamos llenar una estadística y advertencias de si estuvimos con alguien que tuvo problemas tuvo el coronavirus o fue detectado el coronavirus, y por lo tanto podemos tener una estadística de movilidad de dónde estuvimos, por dónde estuvimos, es decir, si estuvimos en riesgo o no, y advertir a su vez a otras personas si en nuestro caso nos detectan el virus. Esa información sería incluida dentro de la aplicación y esa información sería usada por el gobierno en el caso de los avisos que tiene el SINAE. Esta otra aplicación, o mejor dicho, este sitio, el proyecto es un poco diferente. No es una aplicación que sea asimilada directamente por cada gobierno o por las aplicaciones, sino que permita a los científicos estudiar la realidad de los contagios del virus en todo el mundo y de acuerdo a ello elaborar estadísticas o dar a luz datos como por ejemplo dónde surgió, si el virus, el virus, el tipo de virus, digamos, que existe en nuestro país es el mismo que surgió en China, si de acuerdo a eso las acciones que se van a tomar o no son las mismas. Es decir, no da una información concreta como para poder alimentar datos como lo que tú mencionas del SINAE, de cuántos estamos infectados, este, cuántos pueden ser infectados, en qué peligro podemos llegar a tener por salir a la calle, como está pasando ahora cuando se está liberando de a poco la cuarentena, o sea, en el sentido que tenemos más libertad responsable, compartiendo nuestras labores diarias en la calle, compartiendo con más gente con cuidados que nunca se deben dejar de tener, que es el tapabocas,
la distancia social, en fin. O sea, aporta información para los científicos. Eso es sobre todo como tendría que verse esta iniciativa, que tal vez por eso yo lo resalto sobre todo por el hecho de que como es algo que está surgiendo en este momento, que estamos diciendo que hay un montón de informaciones, de montones de datos que puedan ponernos en peligro a través de las redes, porque hay mucha gente que se está aprovechando de toda esta información para hacer estafas, que es otro tema. Entonces, que nos llegue una invitación de este tipo puede ser resultar, digamos, misterioso o por lo menos sospechoso para mucha gente. Y entonces lo que quiero indicar es que esta aplicación tiene un fondo que es seguro, que es cierto, y no es otra estafa que pueda estar surgiendo por ahí como las hay, porque justamente, no sé si tienes alguna pregunta sobre esta aplicación en concreto, o queda claro de lo que quiero, lo que significa esta aplicación, pero lo que quiero, pasado esto, lo que quiero decir es que hay muchas otras aplicaciones, enlaces o información que nos pueden llegar a través de las redes sociales que nos van a pedir o nos están pidiendo información que en realidad no es el sitio que nos pide esa información, no necesariamente la pide para algo bueno. Es decir, nos puede pedir para algo tan sencillo como, por ejemplo, pedirnos información para generar una estafa o para hacernos partícipe, digo, como víctimas de una estafa concreta para robarnos datos, para robarnos dinero. Hay muchos sitios José que Luis, podemos llegar. Sí, te perdón, escucho. recién vos que haces hincapié en las estafas, ¿no? También cuando acceden a la información. Hoy leíamos justo en los portales, obviamente, que el crecimiento de compras online que se ha incrementado en estos días y también el incremento de las estafas, ¿no? A partir de estas compras online, venta y compra online de productos que no llegan, de gente que entrega información de sus tarjetas y que obviamente que es robada esta información con nuestros fines. Eso también ha aumentado este riesgo, ¿no? En estos días. Claro, ese es el tema justamente. Hay mucha, los cibercriminales tienen un público cautivo muy grande con esto de la cuarentena y por lo tanto las estafas aumentan tremendamente. Y hay estafas que, como las que le voy a mostrar ahora, que en algunos casos, la mayoría de las veces lo hacen, apelan a obtener una información o a dar algo a cambio de algo que no existe. En este caso, no sé si lo ven ahí, es una estafa que se ha propagado a nivel de toda América Latina, que es a partir de un beneficio que puede obtener las personas a través de un programa que se llama Quédate en Casa, que aunque originalmente se inició en Argentina, este tipo de estafa ha sido replicado en otros países y lo que lleva es a hacerle creer a una persona que puede beneficiarse por un bono gratis en este caso de algo que lo beneficia, a ver, Eso está en el capítulo complicado tal 1 cosa. del manual del buen Sí, usuario de las redes sociales. Además dice quédate en exactamente. casas, ya dice quédate en casas, ya desconfío. Bueno, sí, eso yo sabía que tú ibas a ver esos detalles, que justamente queremos que la mayor cantidad de gente pueda ver ese tipo de detalles y de alguna manera inmunizarse contra la pandemia de información o los trucos, las estafas que pueden estar surgiendo. En este caso concreto lo detallo porque tiene que ver con algo con muchas cosas que estamos recibiendo, como decían recién, a través de las redes sociales, que son estafas directamente. En este caso es una estafa que lleva al final de llenar un montón de información, nos pregunta datos personales, y después no nos lleva a donde se supone que vamos a llenar un formulario y recibir un beneficio, sino que, bueno, esta no es la cosa, sino que nos lleva o nos envía, mejor dicho, información que nos va a pedir información privada, inclusive los datos de una tarjeta de crédito, que para este caso concreto no tendría mucho sentido, porque si nos van a ofrecer algo y nosotros tenemos que darle los datos de la tarjeta de crédito, es bastante sospechoso. Otra cosa típica de este tipo de estafa, que solo un ejemplo, hay un montón de iguales, similares,
es que siempre nos van a pedir en casi todas este tipo de estafas que lo compartamos con nuestros contactos. Ahí tenemos dos riesgos. Claro. Al compartirlo con nuestros contactos, estamos involucrando a más gente que va a ser estafada, pero al mismo tiempo estamos propagando más esta información y siempre va a haber alguien que vaya a caer y va a obtener ganancia las personas que crean este tipo de estafas, ¿no? Es muy complicado saber o zafar en esta cuarentena de toda esa información que tenemos, sino también de la cantidad de recursos, por decirlo de alguna manera, recursos o información, que juegan con la muchas veces impotencia o hasta desesperación, digamos, de mucha gente que en cuarentena o bombardeada por tanta información piensa que un clic a una aplicación o algo que lo beneficie, no solo en este caso porque le da algo a cambio, sino otras que lo llevan a sitios que le permiten tener información sobre la verdad del coronavirus, sobre inclusive mensajes, por ejemplo, o videos de iluminados que tienen una teoría a veces hasta exagerada de cuál es la realidad del coronavirus, que es una estafa mundial, de que detrás del virus hay intereses económicos muy importantes, y eso no es una ganancia directa, pero sí lleva a que compartamos esos enlaces. Y ahí está otra cosa muy sencilla, muy fácil, muy común, digamos, que en esta etapa, digamos, de la cuarentena no cambia, que es los enlaces peligrosos que simplemente por la curiosidad de verlos y de compartirlos, puede llegar a poner en peligro nuestras computadoras, nuestros datos, porque muchos de esos datos, de esos enlaces, por ejemplo, no llevan al enlace que se supone que es, sino como suele pasar en muchos otros casos, nos llevan a un enlace o que bien tenga material malware peligroso que pueda insertarse en nuestra computadora simplemente por ver el sitio, o directamente a descargar archivos que obviamente no son lo que dicen ser. Es Está decir, claro, el está concepto es el claro. mismo de siempre, pero con un escenario que aprovecha mucha gente para beneficiarse de esto, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, digo, no ha cambiado nada, las recomendaciones siguen siendo las mismas, el desconfiar, el chequear las fuentes, el no creer quién te va a regalar algo por internet por llenar un formulario, hay que ser muy incauto, pero bueno, con esto que vos nos decís, que nos enseñás permanentemente, reforzamos la idea de que tenemos que ser responsables. Ahora con el tema de la pandemia y del encierro y de la cuarentena y todo lo demás, todo esto se ha potenciado porque está todo el mundo en su casa, porque está usando todo el mundo internet y porque los hackers malos se aprovechan porque, bueno, es como ir a pescar a una pecera, ¿verdad? Pero tenemos que mantener las mismas normas de prevención, de cuidado, de alerta a la hora de usar las redes. Esto a modo de conclusión, José Luis, porque se nos terminó el tiempo. Sí, hay un montón de ejemplos de este tipo, pero en realidad es lo mismo. O sea, tenemos que tener siempre claro de que lo que aparece en Internet y en las redes sociales no es verdad total. Y jamás debemos compartir enlaces por más, Sí, sí, bueno, divinos milagrosos que suenen. o divinos que suene, porque el público en este momento está más receptivo. Tal Y cual. eso lo ven los cibercriminales y por lo tanto se la van a ingeniar para usar formas ingeniosas, valga la redundancia, para hacernos caer en trampas. Y por eso resaltaba lo de la aplicación o lo del sitio que pedía datos desde un principio, José Luis. que es un sitio real para un supuesto beneficio, ¿no? Claro, claro, tal cual. José Luis, muchísimas gracias una vez más por tu aporte. Te mandamos un saludo a la distancia y será hasta la semana que viene. Muy bien, cuídense todos y nos vemos. Con mucho gusto. Que pases bien. Gracias. Bueno, señoras y señores, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer uso de Internet. Rápidamente nos tenemos que ir a una pausa. Sí, nos vamos a la última pausa, ya venimos con más y lo último aquí en la mañana del 11.